A mi padre. Vale. Mi padre era un mundo aparte. Bueno, también le gustaban cosas que le gustaban a ella, ¿no? Por lo general eran dos salas, dos personas que estaban en lugares diferentes, ¿vale? Al estar las dos personas en lugares diferentes, cuando estabas un poco con uno, escuchabas una cosa y cuando estabas con el otro, escuchabas pues otras. Él escuchaba Pink Floyd, Genesis. De Genesis, después, cuando se dividieron, escuchaba tanto a Peter Gabriel como a Phil Collins, ¿vale? En solitario. Peter Gabriel a mí no me gustaba, ¿vale? A mi padre le gustaba más Peter Gabriel que Phil Collins. A mí me gusta más Phil Collins. De toda la vida, Phil Collins para mí es uno de los mejores. Me encanta el tipo, es que me encanta como persona, como es. No lo conozco personalmente, pero es que ya te das cuenta cómo es alguien. Por lo menos a mí me pasa que, no sé, lo ves y cómo se expresa y la manera en que canta y transmite la música, la manera que se muestra, él es muy friendly, muy adorable. Me gusta este tipo. Me gusta más que el Peter Gabriel, que también tenía su cosa. El Peter Gabriel hacía unos videoclips re locos, me acuerdo, en los 90, o un poco antes. Yo soy del 87, pero bueno, estos gustos musicales son de antes de mis años, porque yo al tener padres así, nunca pusimos la radio, entonces cada uno escuchaba lo que realmente le gustaba y como ellos hacían música los dos, pues entonces era diferente el entorno musical, ¿vale? No era un entorno musical de los 40, me explico, jamás se puso la radio en mi casa. Yo no sabía lo que era hasta que fui grande. Lo único que escuchaba era alguien, el fútbol por ahí o en la casa de alguna amiga. Escuchaba algo. Ahí a Juan Luis Guerra lo escuché en la radio, pero cuando estaba con otras personas. En mi casa eso no se hacía, ¿vale? No había directamente radio. Y a mi padre le gustaba. También Björk. Björk, me acuerdo que de niña a mí no me gustaba. No me gustaba cómo cantaba. Me parecía que gritaba, que era una loca. Con los videoclips esos que hacía así, re locos, ¿viste? Pero ahora de grande me gusta. Se ve que de grande ahora enloquecí y me gusta Björk. La loca esta, me gusta. Me gusta, es muy especial y canta bien. Vos pensás que Björk pega unos alaridos que son entonados, no desafina, no tiene miedo la mina por desafinar, eso es lo que no te hace, eso es lo que te hace no desafinar, no tener el miedo de que eso pase, ¿no? Muchas veces cuando tenemos miedo de algo es lo que provocamos que suceda, ¿no? Entonces, si uno no tiene miedo absoluto a desentonar, no desentona. Esto le pasa a muchos cantantes. Björk es una que no tiene, vamos, yo creo que es incapaz esa mujer de desentonar. Canta muy bien, aparte es autora no solo de sus canciones, de la letra, también de la música. Todo lo dirige ella, es muy exigente con sus músicos y me parece bien porque si quiere que salgan las cosas como ella quiere es lo que tiene que hacer, porque si uno no le explica bien a los demás lo que uno tiene intenciones de crear, no lo van a entender. Entonces, a veces la severidad viene bien, siempre con amor, ¿no? Pero ella parece que es muy
así. Y bueno, a mi padre le gustaba mucho Björk, escuchaba mucho Björk, ponía mucho Björk en las tiendas porque él siempre tuvo tiendas de ropa. Él es comerciante, ¿vale? Y le va muy bien, siempre le ha ido muy bien porque él, se le da muy bien y trabaja mucho, es muy trabajador, muy trabajador y él pone la música en sus tiendas y te digo, yo no conozco tiendas con mejor música en el mundo y no exagero, él hace listas de reproducción, ahora las hace en Spotify, antes las hacía a mano, tú fíjate el trabajo, era su hobby trabajo porque también llevaba esto a los demás a través de los parlantes de la tienda, de las tiendas, más de una tienda ha tenido en su vida y muy exitosas todas. Y yo creo que también eran a causa de la música, ¿vale? Porque a la gente le gusta mucho un ambiente musical adecuado y él como es músico también siempre tuvo muchos sentido auditivo en lo que es la colocación de los altavoces, la música que ponía, la canción que ponía después de otra. Nunca se dedicó a ser DJ como console ni nada, pero es que sería bueno, sería buen DJ él. Porque donde sea que estuvo trabajando, puso en la música y la gente venía por favor a pedirle que le haga CDs, eh, que le haga, que le haga, no cassettes, pero ya había CDs, cuando él empezó con todo esto de la música en las tiendas y tal, y le regalaba un montón de discos con sus compilaciones, porque la gente preguntaba, uy, pero ¿de dónde sacas toda esta música? Y dice, yo hago las compilaciones, tal. En el Chiringuito de Aguas Blancas, también en el Chiringuito de Aguas Blancas, durante los 13 años puso la música, ¿vale? El Chiringuito no era de él, era de mi tío, pero gran parte de la clientela venía por la música que ponía él. Yo estoy segura que si él no se hubiera dedicado a poner la música del Chiringuito de Aguas Blancas, no hubiera habido la misma cantidad de gente. Estoy segura de esto, vamos, porque la gente venía y lo decían, más que nada por la música, ¿no? Y aparte por el trato de mi tío, que mi tío es un personaje bárbaro, muy querido y muy admirado por mucha gente a su alrededor, es muy carismático él, ¿vale? Ya voy a hablar de mi tío en otro lugar, él se merece un vídeo entero dedicado a él. Seguimos con la música que le gustaba a mi padre. Cat Stevens. Cat Stevens le encantaba a él, es un gran guitarrista y un gran cantante, el Cat Stevens lo ponía mucho. Eric Clapton, James Brown, ¿vale? No faltaba nunca en las listas de reproducción de mi padre. León Gieco también le gustaba. León Gieco, que mi madre lo idolatraba, también le gustaba a mi padre y han sacado juntos, mi padre y mi madre, cuando todavía estaban juntos, sacaron la canción de León Gieco, no estoy segura del nombre, pero es la que dice llaman y llaman las flores al sol, ¿vale? La cantaron juntos, en un retiro. Bueno, cantaron más de una vez, ¿vale? Pero yo tengo el recuerdo de cuando la sacaban en casa y cuando la cantaron, yo tengo el recuerdo como si fuera una filmación en mi cerebro de esta canción tan bonita de León Gieco. Él también ponía León Gieco en las tiendas y él personalmente escuchaba a León Gieco también. Charly García un poco lo ponía. Hay canciones de Charly García que están buenas, ¿vale? Charly García es un crack argentino.
a mí me gusta. Nunca fui apasionada de él. Sí que tengo muchas canciones oídas de él, pero tampoco me flipé nunca en escucharme todas sus canciones ni toda su bibliografía, porque no, no sé. Tampoco lo escuchaban mucho mis padres, pero a mí me gusta Charly García. Tiene canciones mejores que otras y vale la pena escuchar un poco de Charly García de vez en cuando porque es un buen músico. Aparte de un personaje bárbaro, es un buen músico, ¿vale? Sui Generis, ¿vale? Sui Generis era un grupo de antes de que yo naciera. Mi padre se sabe todas las canciones de memoria. Se ve que le gustaba mucho cuando él era adolescente porque se las sabe todas. Y aparte de sabérselas todas, en los años que yo estuve en su presencia, él las tocaba en la guitarra. Yo me acuerdo cuando era muy chiquitita y todavía vivíamos todos juntos, él tocaba Sui Generis mucho en la guitarra y lo cantábamos juntos porque yo también a veces cantaba con él. Entonces yo estaba mucho más con mi madre, pero a veces cuando se daba la ocasión que él estaba, porque estaba poco, ¿vale? Su trabajo lo llevó siempre lejos de casa. Cuando venía y él tocaba la guitarra, tocaba Sui Generis casi siempre, entre una cosa y la otra, y cantábamos, me acuerdo. Me sé todo el álbum de memoria por eso, yo de Sui Generis, porque cantaba con mi padre, bueno, y también me escuchaba el disco de ellos, las canciones de ellos, tocadas por ellos. También las escuché mucho, por eso las sé. Bob Marley lo ponía mucho. Sobre todo en verano, cuando en las tiendas pues venían turistas. A los turistas les gusta mucho Bob Marley. Y a todo el mundo, yo creo que les gusta Bob Marley. Si no te gusta Bob Marley, déjamelo en el comentario porque sería la primera vez que escucho que a alguien no le gusta Bob Marley. A todo el mundo le gusta Bob Marley. Es una cosa increíble, este hombre le gusta a todo el mundo y está bien así porque a mí también me gusta y está buenísima la música que nos dejó este hombre. Es para oírla y oírla y siempre hay un lugar para Bob Marley en cualquier situación. Viene bien, sobre todo en verano. Es como que él le pega la onda, ¿viste? Entonces